Hola, soy Galachán de Minimundos. Bienvenidos otro jueves más a mi canal. En el tutorial de hoy os voy a enseñar cómo trabajar con el plástico mágico o plástico de poliestireno para que podáis crear vuestras propias piezas de bisutería. Para aquellos que no tengáis plástico mágico o que os sea más difícil conseguirlo, es posible que lo encontréis también en algunos envases de plástico de comida. Os tenéis que fijar que en el envase de plástico venga con el simbolito PS6, que es el tipo de plástico, que es el plástico de poliestireno, que es el que tiene esta particularidad de que cuando le aplicamos una temperatura alta de calor reduce hasta un tercio de su tamaño original. Os que enseño algunas que he hecho con uno de Tim Holtz, que es uno de mis favoritos, y la verdad es que yo este sello le tengo machacado, pero muy machacado. Este es el de la colección de Stampers Anonymous de Tim Holtz, que la verdad es que, bueno, vienen un montón de bichitos y a mí me encantan. Fijaros el de la cícada, que es este, fijaros el tamaño final que se queda bastante bonito, ¿no? Y bastante elegante, ¿no? En ese tamaño pequeñito. Así que revisad bien que tenéis todos los materiales y comenzamos. Primero vamos a elegir nuestro sello. Puede ser tanto un sello de acrílico transparente como un sello de caucho. Como vamos a estampar sobre una superficie lisa e impermeable, la tinta más adecuada y más idónea para este proyecto sería una tinta de tipo solvente o permanente. Podéis utilizar otras tintas de tipo pigmento, pero no os las recomiendo porque el proceso de secado es mucho más lento. Comenzamos estampando con la Archival Ink. Tened mucho cuidado cuando vayáis a estampar la imagen para que no se nos desplace el sello y no se nos emborronen las líneas. Importante antes de cambiar de color que limpiéis vuestro sello. Por último voy a utilizar esta tinta de pigmento en color blanco, es la Unicorn de Hero Arts, que aunque no es la más idónea para este tipo de superficie, podemos acelerar el secado mediante el secador de pelo y pasándole pues una hoja por encima para terminar de secar todas esas partes que se hayan quedado un poquito húmedas. No os preocupéis si no se seca del todo, no pasa nada. Cuando le apliquemos el calor al plástico mágico y encoja, se va a quedar completamente seca. Con ayuda de unas tijeras pequeñas vamos a ir recortando alrededor de la imagen. No es necesario que recortéis exactamente donde comienza la imagen, le podéis dejar un poquito de distancia, como la que estoy dejando yo aquí, que es de aproximadamente 1 milímetro o incluso un poquito menos. Cuando el plástico encoja, esa distancia se va a ver reducida y apenas se va a apreciar. También es importante que si estas piezas necesitan un agujero para luego ensamblarlas en piezas de bisutería o en llaveritos, les hagamos los agujeros antes de aplicar el calor. Tened cuidado y no perforéis demasiado cerca del borde, porque cuando encoja también esa distancia va a encoger y puede ser que se os quede abierto el agujero. Entonces intentad dejar una distancia de aproximadamente 1,5 milímetros más o menos.
Ahora viene la parte divertida. Protegemos nuestra mesa de trabajo. Sujetamos nuestra pieza de plástico mágico con un palito para que no se nos mueva y aplicamos la pistola de calor. No os asustéis si veis que el plástico se empieza a revolver y retorcer, no pasa nada, porque después de más o menos un minuto y medio, va a ir recuperando la forma plana y veis que se va a ir reduciendo. Realizamos el mismo procedimiento con el resto de piezas. Y si fuera necesario, mientras el plástico mágico está caliente, si queremos aplanarlo porque se haya quedado un poquito curvado, lo podemos aplanar con un bloque de acrílico o con un bloque de cristal. Para que tenga un acabado más bonito y más fino, le vamos a aplicar una capa de resina ultravioleta. Como veis son piezas muy pequeñas, así que he utilizado cinta de doble cara para fijarlas sobre la cartulina y que no se muevan mientras les aplico la resina. Si no tenéis este tipo de resina en casa, también podéis utilizar esmalte de uñas transparente. Y por último vamos a ensamblar nuestras piezas y a convertirlas en piezas de bisutería. Estas son algunas sugerencias que yo os propongo, pero por supuesto aquí darle a la imaginación, a la creatividad y crear las piezas como más os guste. Como si en vez de un collar o pendientes o pulsera queréis hacer un llaverito. Eso ya como vosotros queráis. Yo os doy ideas y luego ya le dais vuestro toque personal. Además de la pistola de calor, también podéis utilizar el horno. Abajo en la cajita de descripción os cuento un poco cómo tenéis que trabajarlo si lo hacéis de esa manera. Además que si trabajáis con niños, probablemente la forma de hacerlo con el horno sea mucho más segura y más fácil, porque entiendo que cuenta con vuestra supervisión, pues también ellos pueden cotillear, ¿no?, desde la puerta del horno cómo se va cambiando y cómo se van cogiendo ese plástico hasta quedar en su forma final. Si tenéis alguna duda o sugerencia, ya sabéis que la podéis poner debajo en los comentarios y que tenéis más información sobre este tutorial en la cajita de descripción. No olvidéis darle a me gusta, comentar y compartir también con la gente que creáis que le puede gustar. Me hacéis muy feliz cuando compartís. Y sin más, nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao!